En la catequesis de hoy vamos a tratar el tema de la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía, en las especies eucarísticas. Bueno, es un tema complejo. Yo intentaré ser lo más sucinto posible. Esto es más largo, habría que hablar, pues es un resumen, en realidad, del tema, porque esto ya daría como para estar horas para hablar de la presencia real, cómo entiende la Iglesia la presencia real. Yo estoy siguiendo, como estos temas sobre la Eucaristía, al Papa Benedicto XVI y algunos artículos que él ha escrito sobre el tema. Entonces, cuando hablamos de presencia real, de que Cristo está realmente presente en las especies eucarísticas, la fe se nos enfrenta a varios problemas, ¿verdad? O varias circunstancias que se nos pueden presentar. Que una de ellas es, la primera, ¿puede realmente decirse que la Biblia sostiene que Jesús está realmente presente en la Eucaristía? ¿Nos lo presenta así o es más bien una ingenua incomprensión de tiempos posteriores? Veremos por dónde va todo esto. La segunda cuestión, entonces la primera es, ¿la Biblia dice que verdaderamente Jesús está realmente presente en las especies eucarísticas? Primera. La segunda, ¿puede ser realmente verdad que un cuerpo material, el de Cristo, se manifieste en cualquier tiempo y lugar? Porque la Eucaristía se celebra cada día. ¿Tal cosa no contradice de modo palmario los límites esenciales de la corporalidad? Es decir, que eso es el cuerpo de Cristo y siempre en la hostia está presente el cuerpo de Cristo. ¿Cómo se puede entender esto? Y la tercera pregunta puede formularse de esta manera. La moderna ciencia natural, con todo lo que ella entiende bajo el término de sustancia y acerca de la materia, ¿no ha superado los correspondientes dogmas de la Iglesia? Es decir, porque la Iglesia cuando habla de la presencia real de Jesucristo, habla del milagro de la transubstanciación. Y entonces, hoy en día nosotros no podemos entender, cuando esto se proclama, pues se tenía una idea de que la materia era como era, y ahora se sabe que es distinta. Ahora sabemos que son átomos, que son, ¿cómo se llama? Que los átomos están formados como están formados. Quiero decir que todo esto ha cambiado. La ciencia nos muestra otra concepción de materia. Bueno, vamos entonces a hablar de las tres objeciones. Ya digo, de una manera breve y rápida, pero vamos, intentaremos hacer todo lo que sea. Bueno, la primera, en la Biblia, ¿dónde se puede entender que verdaderamente Jesús está presente? ¿Es verdad que la Biblia habla de esto? Bueno, pues siempre ha estado este conflicto, y especialmente desde el siglo XVI. Ya con la Reforma Protestante, de un modo particular, esto queda claramente y es un problema. Digo, problema. ¿Por qué digo que es un problema desde entonces? Porque antes pues, no generaba esto conflicto. En el primer milenio no generó ningún conflicto. Es en el segundo milenio, y en concreto en el siglo XVI, 1500 y pico, cuando la Reforma Protestante, donde ya empieza esto a generar conflicto. Pero no solamente en la Reforma, sino en los años anteriores. ¿Por qué? Porque sabéis lo que dice el texto bíblico. Esto es mi cuerpo, esto es mi sangre. ¿Significa realmente la presencia corporal en toda su intensidad? Esta es la pregunta. Este es. Claro, si nosotros sacamos esta expresión fuera de su contexto, podemos afirmar una cosa como la otra. Fuera de su contexto. Porque dirán, no, pero es que, claro, porque el verbo ser en griego... porque, claro, esto en realidad es con claridad. Bueno, vamos a leerla en el contexto, que es como nos invita a hacerlo el Papa Benedicto XVI. Bueno, la Biblia, la respuesta es bien clara. Fijaos, hay un texto, Juan 6, en el capítulo 6 de Juan, en la multiplicación de los panes de Juan, ahí se introducen muchas cosas de la Eucaristía. El evangelista Juan introduce ahí los debates sobre la Eucaristía porque él no los quiere poner en la última cena. ¿Por qué? Por la disciplina del arcano. Él lo que pretende es que la Eucaristía es lo más íntimo de la Iglesia y entonces no, en el momento de la institución de la Eucaristía, lo obvia
y lo pone en el capítulo 6 para poderlo explicar de una manera más plena. Bueno, él lo hace así y claro, cuando lo escribe él todo el mundo lo sabía y ellos, los lectores saben el tema, ahora nosotros nos lo tienen que explicar. Y además ahí aparece la controversia que ya había en la Iglesia y en algunos judíos, sobre todo la controversia que Jesús tiene con los judíos, porque Jesús con este tema tuvo controversia también. ¿Y cuál es esto? Dice, quien no come mi carne ni bebe mi sangre no puede tener vida eterna. Mi carne es verdadera comida. Juan capítulo 6, versículos del 53 al 55. Bueno, ahí está. Lo podéis mirar en el Evangelio y lo podéis leer. Dice que ante esto, el texto dice que hubo murmuración entre los judíos. Y esto es lo que hace, ¿no? Hubo enfrentamiento. Bueno, pues en ese momento Jesús podía haber dicho otra cosa también. Se genera la murmuración como hacemos nosotros. Cuando uno dice una palabra que genera un poco de murmuración, ¿qué hace enseguida? Relativizarla. Es decir, bueno, amigos, no os preocupéis, no os alteréis. Solo era un discurso simbólico. Podía haber dicho eso Jesús. Solo era un discurso simbólico. La carne únicamente representa la comida, pero no lo es, no es la carne. No. Pero Jesús no hace eso. Jesús rechaza tal suavización. Y dice todavía con mayor énfasis. Es que la fe en la encarnación es la fe en un Dios corporal. Y esto es algo fundamental. Fijaos, cuando se habla de la Eucaristía, Pablo ¿con qué lo compara? San Pablo en Corintios, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 6, ¿con qué compara la unión que hay en la Eucaristía? Del alma que comulga, del alma de la persona que comulga. Lo compara con, además hemos hablado del sexto mandamiento, con el acto sexual de un hombre y la mujer. Pablo dice, quien se une al Señor es un solo espíritu con Él, es decir, una nueva existencia única que surge del espíritu. Y dice, los dos, varón y mujer, son una sola carne. Pablo compara eso, es la unión. La unión es total, es la misma que hay, bueno, la misma. Es decir, él quiere poner un ejemplo para que se pueda entender hasta qué punto se está hablando de la unión con Cristo, mística, ¿verdad? Y entonces, es que hay que entender que la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía no es algo pasivo. No es que yo diga, no tengo aquí una hostia, pero vamos, si la tuviera. Esto es el cuerpo de Cristo. Algo pasivo, no. Es algo activo. Y en esto San Agustín nos muestra cómo hay que entenderlo. A ver, vamos a ver. Para él le cuesta mucho. A San Agustín le costó mucho entender todo ese tema porque él era neoplatónico, él era platónico. Entonces todo ese tema del cuerpo y del alma a él le suponía un grave problema para San Agustín. Pero él se da cuenta cuando reflexiona sobre la Eucaristía de lo que se está hablando. Dice, dice San Agustín, yo soy el pan de los fuertes, cómeme, pero no serás tú el que me transformes a mí, sino que seré yo quien te transformaré a ti en mí. A ver, cuando yo como algo, por ejemplo, voy a decir que como una naranja. ¿Qué es lo que ocurre? Que la naranja se transforma en mi cuerpo, ¿no? Hoy además hablamos de esto, de que somos lo que comemos, dicen algunos, ¿no? Eso lo decían hasta los griegos, pero quiero decir que la alimentación se transforma. El ser superior absorbe el ser inferior. Y ese ser inferior pasa a formar parte del ser superior. Es así. Bueno, pues, ¿qué es lo que pasa con nosotros? Que cuando nosotros asimilamos el cuerpo de Cristo, ¿quién es el ser superior? Cristo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que nosotros somos, es lo que dice aquí San Agustín en esa frase. Cuando comulgamos, verdaderamente eso quiere decir que somos despojados de nosotros mismos y asimilados por Cristo. ¿Y cómo se puede hacer eso de una manera material? A ver, ¿alguno ha sentido que haya formado parte de Cristo así de una manera material? Cuando el cuerpo material se haga presente de manera que esté en multitud de hostias, pues
nunca se podrá comprender plenamente esto, pues lo que aquí sucede proviene de la realidad de Dios y de la realidad de la resurrección. Y cuando hablamos de la resurrección, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de otra forma de ser, como cuando hablamos de eternidad. Estos días hemos hablado alguna vez en los audios esos que mandamos a diario sobre la eternidad, ¿verdad? Y cuando hablamos de la eternidad estamos hablando de otra forma de ser, distinta. Es que nosotros nos cuesta mucho entenderlo porque estamos en el ámbito de la mortalidad. Nosotros somos mortales y entendemos las cosas como los mortales. Es como, por ejemplo, las dimensiones son 3, ¿no? Anchura, ¿cómo es? Longitud, anchura, altura, bueno, pero 3. Son las 3 dimensiones, ¿verdad? Cuando hablamos de un plano, solamente está en 2 dimensiones. Entonces, a un plano, si un plano pudiera comprender, le costaría entender la 3ª dimensión, porque no la puede experimentar. Así nos pasa a nosotros también cuando hablamos desde el ámbito mortal sobre la inmortalidad y sobre la eternidad. Porque a veces nosotros decimos, sí, yo ya lo comprendo. Pues es que no lo has entendido del todo. Como me pasa a mí, como todos, ¿verdad? Cuando empezamos, hacemos como aproximaciones simbólicas, ahí sí que utilizamos los símbolos para poder entenderlo, pero en realidad no son reales, pues esto es, pues como la palabra cuerpo nos va a dar una aproximación que podamos entender un poco todo este mundo de la resurrección. Esto es mi cuerpo. Cuando habla cuerpo en la Biblia, ¿a qué se hace referencia? Mirad, nosotros somos griegos en muchos planteamientos que tenemos filosóficos. Para nosotros, cuerpo significa lo contrario que alma, ¿verdad? Esto es el cuerpo, lo que toco, y el alma es lo que está dentro del espíritu. Pero cuando en la Biblia se habla de cuerpo, y esto es claro, y es así, y esto hay que aceptarlo porque podríamos poner muchos ejemplos, pero en la forma de entender judía de la persona, cuerpo no quiere decir lo contrario que alma, sino que quiere decir la totalidad de mi persona, que se actualiza en la corporalidad, ¿no? Que se entrega por vosotros, es decir, el ser de esa persona es ser para los demás, es entregarse. Por tanto, cuando Cristo habla de su cuerpo, de que soy cuerpo que se entrega por vosotros, es cuerpo para nosotros. ¿Y qué es lo que significa esto? Fijaos, cuando nosotros hablamos de cuerpo, ¿cuál es la experiencia que nosotros tenemos de cuerpo? Todos los que tenemos cuerpo. Pues nosotros tenemos la experiencia de que el cuerpo es una barrera. Porque en realidad, yo cuando me encuentro contigo y me encuentro con tu cuerpo, y tú con tu cuerpo, ¿qué es lo que me pasa? Que yo siento que entre nosotros hay como una barrera, como un muro, porque yo no puedo entrar en ti. No te puedo ver tus sentimientos en este momento. No puedo ver tus pensamientos. No puedo verte el fondo que tú tienes, ni tú me puedes ver del todo el fondo que yo tengo, ¿verdad? Claro, en realidad es el cuerpo, la corporalidad, es como extraños, somos extraños los unos a los otros por la corporalidad. Somos como opacos. El cuerpo es eso, tiene una experiencia, la primera experiencia que nosotros tenemos de cuerpo es que somos opacos los unos para los otros. Pero también es lo contrario. Hay otra dimensión de la corporalidad, que es la corporalidad puente, dice el Papa Benedicto XVI. ¿Y cómo lo explica él? Vamos a ver. Pues gracias al cuerpo, a mi cuerpo y al tuyo, nos podemos ver, nos podemos oír, ¿sí o no? Nos podemos tocar, nos podemos sentir. Sí. Podemos estar próximos unos de otros. Y más aún, los que sois o las que sois más observadoras, sabéis que el cuerpo habla mucho. ¿O no habla mucho el cuerpo? Habla muchísimo de todos nosotros. El cuerpo es los ojos, no, pero los ojos y la postura. Si yo estuviera en una postura así,
O cuando ves una persona, la gente las que sois más intuitivas, sabéis, vais por la calle y, hombre, no te puedes fiar porque también tiene esa opacidad. Por una parte es opaco, pero por otra parte es revelador. Pero tú sales de aquí y si ves a un joven que sabes que no está enfermo, a tu hijo que llega a casa, por cómo se sienta, sabes muchas cosas de él, ¿o no? La comunicación no verbal. Es decir, el cuerpo a la vez es limitación y es comunión. Es comunión. ¿Cuándo es comunión el cuerpo? Pues cuando se entrega, cuando ama, especialmente cuando ama. Cuando ama, el cuerpo vale para ponernos en comunicación, los unos con los otros. Cuando yo te miro a los ojos y no miro para abajo. Por tanto, si el hombre solamente se fijara en el cuerpo material, pensad esto, se cerraría egoístamente. De la misma manera que el cuerpo se convertiría como un obstáculo y una barrera que excluye de la comunión. Por tanto, cuando nosotros entendemos el cuerpo de Cristo de esa manera, estamos malinterpretando la palabra cuerpo. Estamos malinterpretando la palabra cuerpo en el sentido que ahí se quiere decir. El cuerpo, hablar de resurrección es, y hablar del cuerpo, por tanto, de una manera abierta, el cuerpo es libertad. Porque de hecho, cuando tú te sientes libre, cuando tú te sientes en un sitio donde te aman, eres capaz de soltarte. Hasta los gestos, la sonrisa, la mirada. Bueno, pues hablar de resurrección significa simplemente que desaparece el cuerpo como obstáculo y que permanece todo lo que hay en él de comunión. ¿Y por qué pudo ser eso? ¿Dónde se destruye el cuerpo material de Cristo? En la cruz. ¿Pero cómo se destruye? ¿Qué es lo que está haciendo Jesús en la cruz? Amando. Y entonces Jesús puede resucitar corporalmente, porque destruye su cuerpo opaco, de alguna manera. Es decir, en Jesús no era así. De hecho, no es que yo lo diga, sino que lo dicen muchos místicos y además cuando se estudia, lógicamente es así. Jesús conocía muchas cosas de la gente porque su cuerpo no era opaco, como a veces es el nuestro. Y eso pensad, donde habéis tenido vosotras experiencias hostiles, ¿qué os ha pasado? Que os habéis vuelto opacas. Nos hemos vuelto opacos. Y entonces en Jesús, dice el Papa, resucitado significa estar abierto. Ser el que se regala, el que se dona. Y entonces comulgar significa entrar en comunión con Jesucristo, con Cristo resucitado, pero en esa corporalidad nueva de Jesucristo. Por eso Jesús, después de resucitado, puede moverse por todos los rincones, puede entrar y salir, pero tiene cuerpo porque lo ven, lo tocan, lo sienten. Y nos pasa a nosotros también. Todo esto se desprende de algo más, ¿verdad? De todo esto. Lo que nos es dado aquí no es un ejemplar corporal, una cosa material, sino que es el mismo resucitado, el mismo Señor. La persona que se nos ha entregado a través de su amor, un amor atravesado por la cruz. En la comunión entro en comunión con el Señor que se me entrega. La comunión sacramental tiene que, por ello, que ser siempre también comunión espiritual. Y por eso, la liturgia, si os dais cuenta, la liturgia siempre es un nosotros, hablamos siempre en plural, no sé si os habéis dado cuenta en la misa, todo es nosotros, pero cuando llegamos a la comunión se pasa del nosotros al yo. Al yo. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. ¿Por qué? Porque realmente,
realmente ahí se hace una comunión. La comunión espiritual significa una comunión espiritual del ser humano con Cristo en ese momento. No es que nosotros comulgamos en grupo. Nosotros comulgamos personalmente. Cristo te ofrece su vida y te ofrece su encuentro. El encuentro del resucitado es para cada uno de nosotros, corporalmente, con esa corporalidad nueva, resucitada, pero eso después me llevará a ser comunidad. Por eso, esas cosas que a mí me molestan, bueno, me molestan es un decir, ¿verdad? Las entiendo. Cuando en la misa de niños, vamos a darnos la mano para que nos sintamos todos más unidos y así podemos hablarle mejor a Dios. No. Aquí la cuestión no está tanto en estar muy unidos todos nosotros para sentirnos más y poder llegar a Dios, sino poder llegar más profundamente a Dios, más auténticamente a Dios y así poder estar más unidos entre nosotros. Esa nueva corporalidad que nosotros ya empezamos a entender, ¿no? La segunda cuestión, entonces, aquí estaríamos, ¿no? La segunda cuestión que hemos dicho que se nos planteaba era esa. No puede realmente suceder algo del cuerpo material, lo hemos hablado. Y la tercera cuestión es, ¿y la doctrina sobre la presencia real de Cristo en la Eucaristía no ha sido superada y contradicha por las ciencias de la naturaleza? Cuando hablamos de sustancia y ahora sabemos que las sustancias son átomos, que son electrones y protones y esas cosas y tal, bueno, pues en realidad, cuando se está hablando de esto, es estar hablando de presencia real de Jesucristo en la Eucaristía y estar con protones y neutrones, es en realidad no llegar a lo profundo de esta cuestión. Aquí lo fundamental es el fondo de la cuestión, ¿verdad? ¿Y el fondo de la cuestión qué es? Que aquí, cuando se habla de la presencia real de Jesucristo, no se está queriendo decir que la carne de Cristo se hace pan, porque esas objeciones nosotros ya las hemos tenido en la Edad Media y se han superado. De hecho, en la Edad Media por eso a nosotros se nos ha enseñado que el cuerpo de Cristo no hay que masticarlo, ¿verdad? Eso era por una herejía que hubo en la Edad Media, que pensaban que defendían con tanta fuerza que allí en la hostia estaba la carne de Cristo, que decían que lo que había que hacer era masticar la carne de Cristo. Y entonces eso era una locura, la gente iba a las misas y comulgaba muchas veces al día, porque cuanta más carne de Cristo comulgaban era mejor y tal. Era una manera cosista de tergiversar la fe. Y eso la Iglesia dijo que era una herejía. Pero además lo entendemos. ¿Por qué? Porque eso al final era una locura. Fijaos con qué cuidado la Iglesia ha cuidado todas estas verdades y además cómo el Espíritu Santo ha ido llevándonos siempre para entender mejor las cosas, ¿no? Entonces, después, ¿qué pasó? Que frente a esos empieza a surgir el problema protestante, que decía, no, en realidad esto es un símbolo. Y la Iglesia también dice que eso es una herejía, que no es un símbolo, sino que es real, ¿verdad? Es decir, Cristo es el mismo Cristo el que se nos ofrece como sustancia. Eso es lo que quiere decir sustancia. No se piensa en cuántas quiere decir la forma de entender sustancia que tenían ellos. No se piensa en átomos, ni en protones, ni en neutrones, ni en electrones, ¿no? No se piensa en eso. No se piensa en eso. Sino Jesús no está ahí como trozo de carne. Se transforma la sustancia, es decir, el propio fundamento de ser. Se trata de Él y no de su apariencia, a la que se refiere todo mensurable y aprensable, porque si decimos nosotros que Jesús ahí está simbólicamente, que es apariencia de pan, ¿qué pasa? Es como decir que yo soy mi apariencia, que mi cara soy yo. Yo sí que entiendo que mi cara me representa. De hecho, por eso nos sacamos fotos y aparecemos en los carnets de identidad como con la foto nuestra. Pero yo no soy solamente mi apariencia. Si se destruye mi cara, ¿qué pasa? ¿No sigo siendo yo?
Si te echan líquido de ese ácido que le han echado a algunas mujeres en la India, ¿qué pasa? ¿Que esas no son ellas? No. El ser es mucho más fuerte. Vamos a ver. Lo que siempre fue importante para la Iglesia es el hecho de que aquí tiene lugar realmente una transformación. En la Eucaristía acontece realmente algo. Hay algo nuevo que no existía. ¿Y qué es ese algo nuevo que no existía? Cristo, el resucitado en su cuerpo, viene entonces. Él es el mayor, es otro, de un modo distinto al pan. Esa comida que en mí se transforma, como hemos dicho, aquí pasa lo contrario, yo me transformo en él. Del mismo modo suceden las cosas así. Aquí, el Señor se posesiona del pan y del vino e igualmente los saca del quicio de su ser habitual, introduciéndolos en un nuevo orden. Cuando Cristo se hace presente, no se puede permanecer después como si no hubiera pasado nada. Esto remite de nuevo a que ser cristiano supone una transformación, tiene que significar conversión, no añadir un simple adorno al resto de nuestra vida. Y esto es lo que ocurre también cuando Jesús se hace presente en el pan y el vino. Es que el pan y el vino dejan de estar en el ámbito en el que estaban y ya forman parte de algo que tiene que ver con la fe y la transformación. Por eso, ¿quiénes son los que mejor han comulgado? Cuando se hacía lo de la comunión espiritual, ¿a quién se refiere? A María la Virgen, a los santos. ¿Quiénes son los que mejor comulgan? Los que más han vivido esta transformación en Cristo también en sus vidas. Es que es algo análogo. Lo que ocurre con el pan y el vino tiene que ver también con la transformación que ocurre cuando Cristo entra en la vida de una persona, que lo transforma todo y lo hace, sigo siendo yo, pero totalmente distinto. Pero totalmente distinto. Y esto es así. Y cuanto más distinto, cuanto más me convierto, cuanto más transformación hay en mí, más entiendo cómo es el tema de la Eucaristía también. Más que entenderlo, lo capto, ¿no? En segundo lugar, lo que tiene lugar en la Eucaristía es un acontecimiento objetivo para la misma cosa y no un mero acuerdo previamente establecido por nosotros. Lo que aquí sucede, lo que sucede en la Eucaristía, no es un cambio de función, sino transformación real. La Iglesia lo ha llamado transubstanciación. No es que el pan y el vino es como si fuera la bandera, ¿verdad? La bandera. Se solía poner siempre el ejemplo de la bandera hace unos años, ahora ya no, ahora ya se ha superado también esa teología, pero para poder explicar con razones se decía, no, el pan es como la bandera, ¿no? Decimos, este trapito es la bandera que vamos a utilizar para este grupo, o la bandera de cualquier nación, ¿sabéis? Decimos, se pone una bandera, se confecciona, se dice, esta es la bandera nuestra, y entonces, ¿qué es lo que significa? Que esa bandera significa lo que esa nación, cuando ves la bandera sabes que es la nación y que se habla de la gente, y hay gente que es capaz de enarbolar la bandera y estar muriendo por lo que cree y tal, ¿no? Bien, pero en este caso no es lo mismo que una bandera, porque una bandera sigue siendo bandera, sigue siendo tela, sino que aquí de lo que se trata es otra cosa. Algo de estos hay, claro, pero hay mucho más. Lo que en la Eucaristía sucede con el pan y el vino va mucho más lejos, es mucho más que cambio de función. La Eucaristía sobrepasa el terreno de lo funcional. La Eucaristía tiene una realidad mayor que las cosas de las que habitualmente estamos rodeados. En ella está, en realidad, la auténtica realidad. En ella se encuentra la medida, el centro. En ella encontramos aquella realidad con la que debemos aprender a medir toda otra realidad, ¿verdad? Es decir, la Eucaristía al final nos va mostrando lo que en realidad las cosas son, y no al revés. Desde la Eucaristía podemos entender esto. Por eso cuando en la Eucaristía se suele hacer una epíclesis, que es llamada del Espíritu Santo, antes de la consagración, y después se pide otra epíclesis después, que es la que dice que el cuerpo místico de Cristo, que es la Iglesia, se transforme. Porque verdaderamente lo que acontece en la Eucaristía es lo que realmente acontece en los seres humanos, si verdaderamente entramos en comunión con Dios. Es fuerte lo que se está diciendo. Por eso, para la comprensión de la Eucaristía es siempre mistérica y es también una comprensión desde la fe.
en la medida en que nosotros vayamos transformándonos cada vez más en Jesucristo, podremos entender mejor lo que es la Eucaristía. Y así, el hermano Roger de Tessé era protestante. Y él, ocultamente, porque se lo pidió el Papa así, para ayudar al diálogo ecuménico, se convirtió. Se hizo tan santo en el camino, es el fundador de Tessé, no sé si os suena a vosotros, Tessé, católico, y de hecho en el funeral de San Juan Pablo II comulgó públicamente, aunque él ya privadamente lo hacía en casa. Pero le decían los papas que no lo hiciera públicamente porque era para ayudar a que todos los protestantes, en el diálogo entre Iglesia católica y protestante, él entendió lo que era el sagrario, él entendió lo que era Cristo, él entendió lo que era la comunión. ¿Por qué? Porque él vivió esa transformación con el Señor. Y de hecho muchos protestantes se han convertido y últimamente se están convirtiendo por este tema, por este mismo tema. Porque verdaderamente quien entra en comunión perfecta con el Señor o cada vez más en una comunión espiritual con Él, va entendiendo lo que verdaderamente está pasando en la Eucaristía también, ¿no? Y bueno, pues es que la cuestión es que todavía quedaría un poquito, ¿no? Es sobre el sagrario. Dejadme un minutito y ya acabo con el sagrario. Claro, la presencia real de Jesucristo es presencia en el momento en el que se hace la consagración, en el que se comulga. En principio la comunión es para comulgarse, para comer, es banquete, decimos nosotros, pero también permanece, decimos nosotros. ¿Por qué? Porque en esto tiene que ver con, digamos así, dice, fijaos qué bonito, dice, el pan y el vino son cosas comestibles. Así, por tanto, pues eso es lo fundamental de todo. Pero, ¿qué quiere decir eso de que recibir al Señor? ¿Qué significa recibir al Señor? ¿Solamente comerlo materialmente? No. Recibir al Señor significa recibirlo espiritualmente también. Y ahí se entiende cómo el Señor permanece en las especies eucarísticas mientras éstas duren, en el sagrario, en la adoración. ¿Por qué? Porque no solamente con la comunión real se acaba nuestro contacto con el Señor. Y cuando hay en una iglesia un sagrario al que yo voy, en realidad se quiere decir que el contacto no es solamente personal. A ver, vamos a ver. ¿Cuál es la gran diferencia entre rezar en tu cuarto o en el monte y rezar de vez en cuando ante el Señor en la Eucaristía y en el sagrario? ¿Cuál es la diferencia? Pues que en el monte, en tu cuarto, que es importante también rezar, allí, en realidad, la iniciativa, ¿quién la tiene? Tú. Tú eres el que buscas un momentito para estar en contacto con el Señor, ¿no? Y el Señor te responde. Pero cuando vienes a la iglesia, ¿de quién es la iniciativa? Tú has venido, pero ¿con quién te quieres encontrar? Con el que está realmente presente. Esta es la gran diferencia entre nuestra oración personal, que es necesaria, que además es importante hacerla, y hacerla en el monte, porque uno dice, es que yo cuando veo ahí la naturaleza, veo la inmensidad, me siento muy en medio de la naturaleza y en medio de la realidad y me siento no sé qué. Muy bien, estupendo, fenómeno, maravilloso. Pero, no se subraya eso que es que Dios ha querido estar realmente presente para que no seas tú el que te cites con Él, sino que Él sea el que te cite contigo. Es que esto en las relaciones humanas lo entendemos también nosotros muy bien, ¿verdad? No es lo mismo que yo vaya a citar, yo te cite, en una relación, fijaos, no es lo mismo que yo te cite y vente para aquí, a que yo me encuentre contigo en la calle y tú me cites a mí. No sé si me explico. En la oración personal, fuera del sagrario, ¿quién es el que cita? Que es importante, Dios también quiere eso. En el sagrario, ¿quién es el que cita? Entonces, ¿cuál es la oración más cualitativamente superior? Cuando realmente está Él. Por eso existe el sagrario.
Por eso existe la adoración eucarística.